¿Te han dicho alguna vez que das demasiado? ¿Que te entregas de más? ¿Que si dieras un poco menos, quizás lo valorarían un poco más? ¿Y funcionó? ¿Lograste dar menos? ¿O lo intentaste 3 días? ¿Te sentiste falso haciéndolo? ¿Y volviste exactamente al mismo lugar con la certeza adicional de que ni siquiera eres capaz de protegerte a ti mismo? Ese consejo falla siempre. Y falla por una razón simple. No describe el problema correctamente. Tu problema no es la cantidad que das. Es que estás operando dentro de una estructura que convierte lo que das en algo que deja de verse. Este audiolibro revela esa estructura. Cómo se instala sin que nadie la decida. Por qué la otra persona genuinamente no la percibe. Por qué cada intento de arreglarla dando más la refuerza. Y cuál es la intervención específica que sí la modifica. Domina esto y nunca más vas a confundir un problema de sistema con un problema de cuánto vales. Porque las estructuras no se corrigen con fuerza de voluntad. Se corrigen entendiendo cómo funcionan. Y aquí está la ley que gobierna esta. Una vez que la escuchas, no vas a poder dejar de verla operando en todas partes. Cuando una persona cubre una función de manera constante, la otra deja de cubrirla. No por egoísmo, no por desamor, por economía. Lo que ya está resuelto no genera la necesidad de resolverlo. Y el que nunca deja de sostener enseña a los demás, sin proponérselo, que no hace falta sostener. Esto ocurre en la pareja, ocurre en la familia, con el que siempre resuelve los problemas de todos. Ocurre en el trabajo, con el que siempre se queda a terminar lo que otros dejaron. Ocurre entre amigos, con el que siempre escribe primero. Es la misma ley operando en contextos distintos. Y significa que cada vez que anticipaste una necesidad antes de que se expresara, eliminaste la ocasión de que aprendieran a expresarla. Cada vez que arreglaste algo que no te correspondía, eliminaste la ocasión de que desarrollaran la capacidad de arreglarlo. No lo hiciste mal. Lo hiciste por responsabilidad, o por afecto, o porque alguien tenía que hacerlo, y produjo exactamente lo contrario de lo que buscabas. Lo que vas a encontrar aquí no es un permiso para dar menos. Es algo bastante más útil. Una explicación de por qué lo que has dado hasta ahora no llegó a donde querías que llegara. ¿Y qué hay que cambiar para que llegue? Empecemos. Antes de hablar de personas, hay que hablar de sistemas. Porque una relación no es simplemente 2 individuos que interactúan. Es un sistema con reglas propias. Y esas reglas frecuentemente producen resultados que ninguna de las 2 personas eligió. La observación fundamental es esta. En cualquier sistema de 2 partes donde existe una función que debe cumplirse, si una parte la cumple de forma constante, la otra deja de cumplirla. No por maldad, no por cálculo, simplemente porque el sistema no lo requiere. Piensa en cualquier grupo donde alguien siempre organiza. Con el tiempo, los demás dejan de organizar. No porque decidieran que esa persona debía hacerlo todo, sino porque la función ya está cubierta y el esfuerzo adicional no produce ningún efecto observable. Esto es descriptivo, no moral. Es cómo se comportan los sistemas. Los terapeutas familiares tienen un nombre para esta dinámica cuando ocurre en relaciones cercanas: sobrefunción y subfunción. Y describe algo mucho más profundo que un simple reparto desigual de tareas. Cuando una persona sobrefunciona, no solo hace más. Asume la responsabilidad emocional del bienestar del otro. Anticipa sus necesidades antes de que se expresen. Gestiona los conflictos antes de que escalen. Interpreta los silencios y actúa en consecuencia. Y cuando alguien hace todo eso de manera constante, la otra persona subfunciona. No necesariamente porque sea incapaz, sino porque no tiene que desarrollar esas capacidades. El sistema ya las tiene cubiertas. Aquí está la parte que genera más resistencia cuando se escucha por primera vez. La subfunción es producida en parte por la sobrefunción. No es solo que uno da poco porque el otro da mucho. Es que la sobrefunción activamente impide que la otra parte desarrolle su capacidad de dar. Cada vez que anticipas una necesidad antes de que se exprese, eliminas la oportunidad de que el otro aprenda a expresarla. Cada vez que resuelves un problema que le correspondía, eliminas la oportunidad de que desarrolle la habilidad de resolverlo. Esto no significa que la persona que sobrefunciona sea culpable del desequilibrio.
significa que participa en su mantenimiento, aunque su intención sea exactamente la opuesta. Y esa participación es precisamente la buena noticia. Porque si el desequilibrio dependiera únicamente del comportamiento de la otra persona, no tendrías nada que hacer más que esperar a que cambie. Al participar en el sistema, tienes acceso a una de las dos palancas que lo sostienen. Existe una manera de verificar si estás dentro de esta dinámica. Piensa en qué ocurriría si durante 2 semanas dejaras de hacer una de las cosas que haces habitualmente en esa relación. No de forma agresiva ni anunciada, simplemente no hacerla. Si tu respuesta inmediata es que se derrumbaría algo, que nadie más lo haría, que las consecuencias serían graves, estás describiendo con precisión una estructura de sobrefunción. Y hay un detalle importante. Esa percepción frecuentemente es exagerada. Las cosas se derrumban mucho menos de lo que el sobrefuncionante anticipa. Pero mientras la creencia no se pruebe, la estructura se mantiene intacta. Existe un experimento mental que ayuda a ver la fuerza de esta ley con claridad. Imagina 2 personas compartiendo una vivienda. Al principio, ambas limpian con una frecuencia similar, pero una de las dos tiene un umbral de tolerancia al desorden más bajo. Nota antes la suciedad y se incomoda más rápido. Esa persona empieza a limpiar un poco antes que la otra. No por acuerdo, sino porque su umbral se alcanza primero. La consecuencia es que la otra persona nunca llega a su propio umbral, porque el desorden se resuelve antes, y por tanto nunca desarrolla el hábito de limpiar. Después de 6 meses, una limpia todo y la otra casi nada. Y si les preguntas, ambas van a describir la situación de forma distinta. La primera dirá que la segunda no colabora, y la segunda dirá honestamente que nunca ve la casa sucia. Ninguna de las dos está mintiendo. Están describiendo con precisión sus experiencias, que son genuinamente distintas, porque una nunca llega a experimentar el problema que la otra resuelve. Este ejemplo es trivial, pero el mecanismo es exactamente el mismo cuando lo que se cubre es responsabilidad emocional, la iniciativa de las conversaciones importantes, la gestión de los conflictos, el mantenimiento de la relación. Quien tiene el umbral más bajo actúa primero, y al actuar primero, impide que el otro llegue a percibir que hacía falta actuar. Hay algo cruel en cómo funciona la percepción humana, y explica gran parte de este desequilibrio. Lo constante deja de percibirse. Los psicólogos lo llaman adaptación hedónica, y opera en todos los ámbitos de la experiencia. Un ruido continuo desaparece de la conciencia en minutos. Un aroma intenso deja de olerse después de un rato. Una mejora significativa en el nivel de vida produce satisfacción durante un tiempo, y luego se convierte en la nueva normalidad. El cerebro está construido para detectar cambios, no estados. Y un esfuerzo que ocurre siempre, sin variación, se convierte funcionalmente en parte del paisaje. Esto significa algo incómodo. Cuanto más consistente eres en tu esfuerzo, menos se nota. La persona que llama todos los días no recibe agradecimiento por llamar. La que siempre recuerda las fechas importantes no es reconocida por recordarlas. La que nunca falla no genera gratitud por no fallar. Pero la que llama después de un mes de silencio produce un impacto notable. La que recuerda una fecha por primera vez es celebrada. La que aparece cuando no se esperaba genera reconocimiento inmediato. Es profundamente injusto. Y es exactamente cómo funciona el sistema perceptivo humano. Existe una segunda capa que agrava esto. Cuando un esfuerzo se vuelve esperado, su ausencia sí se nota, pero su presencia no. Es decir, el sobrefuncionante entra en una posición imposible. Hacerlo de siempre no genera reconocimiento porque es lo esperado. Dejar de hacerlo sí genera reacción, pero negativa. El sistema completo está estructurado para que su esfuerzo solo sea visible cuando falta. Esto explica algo que muchas personas experimentan sin poder nombrarlo: la sensación de que solo importas cuando fallas. Hay una consecuencia práctica de entender esto que vale la pena nombrar temprano, aunque el capítulo final la desarrolle. La solución no es dar más. Dar más aumenta la constancia, y la constancia es precisamente lo que produce la invisibilidad. El impulso natural del sobrefuncionante, cuando siente que su esfuerzo no se valora,
es esforzarse todavía más, buscando cruzar un umbral de reconocimiento que cree que existe. Ese umbral no existe, y cada incremento en el esfuerzo simplemente redefine hacia arriba lo que se considera normal, aumentando la brecha en lugar de reducirla. Es importante decir algo aquí, porque este capítulo puede sonar cínico. Nada de esto significa que las personas que reciben sean ingratas por naturaleza, ni que la generosidad no valga la pena. Significa que la generosidad sostenida requiere ser administrada con conocimiento de cómo funciona la percepción, o termina produciendo exactamente lo contrario de lo que buscaba. No cercanía, sino invisibilidad. Existe un fenómeno relacionado que agrava esta invisibilidad y que vale la pena nombrar: la asimetría entre lo que cuesta hacer algo y lo que cuesta percibirlo. Preparar una comida completa toma 1 hora de trabajo. Recibirla toma 15 minutos de experiencia. Organizar un viaje puede tomar semanas de gestión invisible. Disfrutarlo no requiere ningún conocimiento de esa gestión. Esta asimetría significa que incluso una persona atenta y bien intencionada va a subestimar sistemáticamente el esfuerzo que recibe, porque la parte del esfuerzo que es visible es solo una fracción del total, y la fracción invisible tiende a ser la más costosa. La anticipación, la planificación, la coordinación, la carga mental de recordar que algo hay que hacer. Los investigadores que estudian la distribución del trabajo doméstico y familiar tienen un término para esto: carga mental, y describe precisamente el componente del esfuerzo que no se ve y que por tanto no se contabiliza en las evaluaciones que ambas partes hacen de la distribución. Una consecuencia práctica de esto es que hacer visible lo invisible tiene un efecto real, no como reproche, sino como información. Enumerar concretamente lo que implica una responsabilidad que el otro solo ve en su resultado final frecuentemente produce sorpresa genuina. Existe una manera de contrarrestar parcialmente esta invisibilidad que no requiere que la otra persona cambie nada, y consiste simplemente en variar. Un esfuerzo que varía se percibe. Un esfuerzo idéntico repetido indefinidamente no. Esto no significa volverse impredecible, ni retirar apoyo de forma calculada. Significa que la constancia absoluta en absolutamente todo garantiza que nada de eso se registre. Hay una diferencia real entre ser confiable en lo importante y ser automático en todo. Hay una pregunta incómoda que conviene hacerse antes de continuar, porque la respuesta cambia todo lo que sigue. Cuando das tanto, ¿lo haces porque amas o porque necesitas ser necesario? Estas dos motivaciones producen comportamientos casi idénticos desde afuera. Ambas se ven como generosidad. Ambas implican estar disponible, resolver problemas, anticipar necesidades. Pero por dentro son completamente distintas y producen relaciones completamente distintas. Cuando das desde el amor, el objetivo es el bienestar del otro. Si el otro florece y eventualmente necesita menos de ti, eso es un éxito. Si desarrolla capacidades propias y deja de depender de tu ayuda, celebras. Cuando das desde la necesidad de ser necesario, el objetivo real es asegurar tu lugar en la relación. Y en ese caso, la independencia del otro no se experimenta como éxito, se experimenta como amenaza. Esta distinción es difícil de aceptar porque nadie quiere reconocerse en la segunda categoría. Pero es más común de lo que parece, y frecuentemente convive con amor genuino en la misma persona. Hay señales que ayudan a identificarla con honestidad. La primera es cómo te sientes cuando la otra persona resuelve algo sin ti. Si hay alivio y orgullo, es amor. Si hay una punzada difícil de nombrar, algo parecido a quedarse sin función, hay necesidad de ser necesario operando. La segunda es si ofreces ayuda que no fue solicitada, con frecuencia y de manera insistente. Ofrecer ayuda es generoso. Insistir en ayudar a alguien que dijo que no la necesita frecuentemente responde más a tu necesidad de dar que a la suya de recibir. La tercera es, ¿qué ocurre con tu identidad cuando piensas en esa relación? Si tu descripción de quién eres dentro de ella está construida principalmente sobre lo que haces por el otro, la función se convirtió en identidad. Y aquí está el mecanismo que conecta esto con el desequilibrio. La necesidad de ser necesario
tiende a producir sobrefunción, porque cada acto de dar refuerza tu lugar. Y la sobrefunción, como vimos, produce subfunción del otro lado. Es decir, sin quererlo, la necesidad de ser indispensable construye exactamente la dinámica que después produce sufrimiento. Nombrar esto no es una acusación. Es identificar una de las raíces que hace tan difícil salir del patrón, porque el sobrefuncionante no solo teme que la relación se dañe si da menos, teme algo más profundo, quedarse sin razón para estar ahí. Y esa es una de las razones por las que corregir un desequilibrio es tanto más difícil de lo que la lógica sugiere. No es solo cambiar un comportamiento, es reconstruir una respuesta a la pregunta de por qué mereces un lugar en la vida de alguien. Vale la pena señalar que estas dos motivaciones no son excluyentes. Casi nadie da exclusivamente por amor o exclusivamente por necesidad de ser necesario. La mayoría de las personas opera con una mezcla, y la proporción varía según la relación y según el momento. El objetivo de examinar esto no es descubrir que tu amor era falso. Es identificar qué proporción de tu comportamiento responde a una necesidad propia para poder atenderla de forma más directa. Porque si parte de lo que buscas al dar tanto es asegurar tu lugar, entonces existe una manera mucho más efectiva de conseguirlo que dar todavía más. Construir un lugar que no dependa exclusivamente de tu función. Alguien cuya presencia es valiosa por quien es, y no solamente por lo que hace. No necesita sostener un nivel de esfuerzo insostenible para justificar su existencia dentro de la relación. Ese es, en el fondo, uno de los trabajos más profundos que este audiolibro puede proponerte: separar tu valor de tu utilidad. Hay una pregunta que ayuda a clarificar esta distinción cuando resulta difícil de responder en abstracto. Si esa persona consiguiera exactamente lo que necesita, pero de otra fuente que no fueras tú, ¿cómo te sentirías? La respuesta honesta a esa pregunta suele ser reveladora, y no tiene por qué ser motivo de vergüenza. Casi todo el mundo tiene algo de necesidad de importar dentro de su generosidad. Lo problemático no es que exista, sino que opere sin ser reconocida. Existe una manera práctica de trabajar sobre esto que no requiere resolver la pregunta de la motivación de forma definitiva, y consiste en observar el comportamiento en lugar de intentar leer la intención propia. Durante una semana, cada vez que estés a punto de hacer algo por alguien, haz una pausa breve y pregúntate si te lo pidieron. No para negarte a hacerlo, sino simplemente para registrar la proporción. La mayoría de las personas que hacen este ejercicio descubre algo que no esperaba. Una parte considerable de lo que hacen nunca fue solicitado. Fue anticipado, ofrecido o asumido. Ese registro no dice nada sobre si tus motivaciones son buenas o malas. Dice algo mucho más útil. ¿Cuánto de tu esfuerzo responde a necesidades expresadas y cuánto a necesidades que tú decidiste que existían? Todo desequilibrio empieza pequeño. Nadie entra a una relación decidido a dar el 80%. La estructura se construye gradualmente, a través de un proceso que tiene una lógica identificable. Empieza con un desbalance temporal y legítimo. Uno de los dos atraviesa un periodo difícil, una crisis laboral, un problema de salud, una etapa complicada. El otro compensa, da más de lo habitual. Eso es exactamente lo que debe ocurrir en una relación sana. Las relaciones no se equilibran día a día, se equilibran a lo largo del tiempo, y compensar temporalmente es una de sus funciones más valiosas. El problema no es la compensación, es que la compensación no se retira cuando la crisis termina, y hay una razón concreta de por qué no se retira. Para cuando la crisis pasa, el nuevo nivel ya se convirtió en la normalidad del sistema. Retirarlo ya no se experimenta como volver al equilibrio original, se experimenta como quitar algo. Ese es el primer escalón. El segundo escalón aparece cuando el sobrefuncionante empieza a percibir la desigualdad y, en lugar de nombrarla, intenta resolverla dando más. La lógica interna es que si el otro no está respondiendo, quizás no siente suficiente seguridad, quizás necesita más muestras de compromiso, quizás con un poco más las cosas se estabilizarán. Esa lógica es completamente comprensible y completamente equivocada. Aumentar el esfuerzo no genera reciprocidad.
redefine hacia arriba el estándar de lo que el sistema considera normal. El tercer escalón es el más doloroso. Después de un tiempo suficiente de dar más sin recibir cambios, aparece el resentimiento. Y el resentimiento no aparece como reclamo directo, al menos no al principio. Aparece como comentarios indirectos, como suspiros, como recordatorios sutiles de todo lo que se hace. Aparece en la manera de decir las cosas más que en las cosas que se dicen. Ese resentimiento tiene un efecto específico sobre la otra persona. Hace que recibir se vuelva incómodo. Y cuando recibir se vuelve incómodo, la persona que recibe empieza a evitar situaciones donde el desequilibrio se hace visible, es decir, se aleja. Lo que el sobrefuncionante interpreta como confirmación de que no le importa, y responde con más esfuerzo. El cuarto escalón es el colapso o la resignación. O la relación termina en una explosión donde años de resentimiento acumulado salen de golpe, o se estabiliza en una versión permanentemente asimétrica, donde ambas partes están insatisfechas, pero ninguna dice nada. Reconocer en qué escalón estás es útil, porque cada uno requiere una intervención distinta, y porque los primeros escalones son mucho más fáciles de revertir que los últimos. Hay un factor que acelera esta escalada y que conviene identificar porque opera casi siempre sin ser nombrado: la anticipación del conflicto. El sobrefuncionante frecuentemente hace cosas no porque quiera hacerlas, sino porque pedirlas implicaría una conversación incómoda, y hacer la tarea cuesta menos que tener esa conversación. Es una decisión racional en el corto plazo, y catastrófica en el largo, porque cada vez que se elige hacer en lugar de pedir, se refuerza la estructura. Después de cientos de decisiones individualmente razonables, se llega a una configuración que nadie eligió. Una persona haciendo casi todo, y una conversación que ahora es exponencialmente más difícil de tener, porque implicaría revisar años de acumulación en lugar de un solo asunto. Existe un momento óptimo para intervenir en esta escalada, y es mucho antes de lo que la mayoría lo hace. El momento correcto es la primera o segunda vez que notas la desigualdad, cuando todavía se puede nombrar sin carga emocional acumulada. En ese punto, la conversación es sencilla. Se trata de un ajuste menor sobre algo específico. 6 meses después, la misma conversación es sobre quién es cada uno en la relación. Vale la pena señalar que reconocer la escalada no implica que alguien actuó de mala fe. La mayoría de estas estructuras se construyen entre dos personas que se quieren, a través de decisiones que en el momento parecían razonables. Esa es precisamente la parte difícil. No hay un villano al que señalar, y por tanto no hay una solución simple del tipo dejar de tolerar un abuso. Hay que desarmar algo que ambos construyeron sin darse cuenta. Hay un rol que muchas personas ocupan sin haberlo elegido conscientemente y que tiene un costo que casi nunca se calcula. Ser el fuerte. Es la persona a la que todos acuden, la que resuelve, la que no se derrumba, la que sostiene a los demás durante las crisis. Desde afuera parece un lugar de poder. Desde adentro frecuentemente es un lugar de profunda soledad. El mecanismo es este. Cuando ocupas consistentemente el rol de quien sostiene, el sistema deja de tener espacio para que seas sostenido. No porque las personas a tu alrededor sean incapaces de cuidarte, sino porque la estructura que se construyó no contempla esa posibilidad. Y hay algo más. El sobrefuncionante suele tener enorme dificultad para pedir ayuda, y esa dificultad refuerza la estructura desde el otro extremo. Las razones de esa dificultad son varias y vale la pena nombrarlas. Está el miedo a la carga, la creencia de que tus problemas serían demasiado para los demás, aunque nunca se haya probado. Está la identidad. Si tu lugar en las relaciones está construido sobre ser quien puede, mostrar que no puedes amenaza esa identidad. Y está algo más doloroso, la experiencia acumulada de haber pedido y no haber recibido. Muchas personas que sobrefuncionan intentaron pedir en algún momento. La respuesta fue insuficiente y concluyeron que era más eficiente no volver a intentarlo. Esa conclusión, aunque comprensible, sella el sistema, porque la falta de práctica en pedir hace que cuando finalmente se pide,
se pida mal, demasiado tarde, con demasiada carga acumulada, y frecuentemente en medio de una crisis emocional que hace que el pedido se escuche como reproche. Lo que hace este rol especialmente costoso es que produce un tipo de agotamiento que no se resuelve con descanso. El descanso restaura la energía física, pero el agotamiento del sobrefuncionante es en gran medida emocional y estructural. Viene de sostener continuamente una responsabilidad que no se puede soltar, y de hacerlo sin la contrapartida de sentirse sostenido. Existe una señal reconocible de que este costo se está acumulando: la irritabilidad ante peticiones pequeñas. Cuando algo mínimo produce una reacción interna desproporcionada, generalmente no es por esa petición. Es por todas las anteriores que se aceptaron sin decir nada. Reconocer esa señal a tiempo, en lugar de interpretarla como un defecto de carácter propio, es una de las intervenciones más valiosas que puedes hacer sobre esta dinámica. Existe una consecuencia adicional de ocupar este rol de forma prolongada, que aparece con el tiempo y que conviene anticipar: la dificultad de recibir. Después de años sosteniendo, muchas personas descubren que cuando finalmente alguien intenta cuidarlas, la experiencia es incómoda en lugar de reconfortante. Hay varias razones. Está la falta de práctica. Recibir también es una habilidad y se atrofia sin uso. Está la vulnerabilidad implícita. Ser cuidado requiere mostrar que se necesita algo, lo cual contradice la identidad construida. Y está el impulso de reciprocar inmediatamente, que impide que el cuidado recibido llegue a asentarse. Esto crea una situación paradójica. La persona que más necesita ser sostenida es frecuentemente la que peor lo tolera cuando ocurre. Practicar recibir es parte del trabajo, y es más difícil de lo que suena. Empieza con cosas pequeñas. Aceptar un ofrecimiento sin devolver el favor inmediatamente. Permitir que alguien te ayude con algo que podrías hacer solo. Decir gracias sin agregar una disculpa por haber necesitado ayuda. Cada una de esas prácticas parece trivial, y cada una desafía directamente la estructura que hace insostenible el rol. Existe un indicador temprano de este agotamiento que conviene aprender a reconocer: la fantasía de desaparecer. No en un sentido preocupante, sino la fantasía relativamente común de irse unos días donde nadie pueda encontrarte, de que el teléfono no funcione, de que por un tiempo nada dependa de ti. Esa fantasía, cuando aparece con frecuencia, no es un capricho. Es el sistema señalando que la carga estructural excede la capacidad disponible y que se necesita un ajuste real y no simplemente unas horas de descanso. Existe además un elemento social que refuerza este rol y que conviene nombrar. El entorno frecuentemente premia la sobrefunción. A la persona que sostiene se le dice que es admirable, que es fuerte, que no sabe qué haríamos sin ella. Y ese reconocimiento, aunque genuino, cumple una función específica dentro del sistema. Hace más difícil abandonar el rol, porque dejar de sobrefuncionar implica renunciar también a esa identidad valorada socialmente. Y para muchas personas, esa renuncia se siente como perder algo importante, aunque lo que se pierda sea el reconocimiento de una carga que las estaba desgastando. Existe una versión específica de este rol que merece atención propia, porque es extraordinariamente común y casi nunca se nombra: el que sostiene económicamente. La estructura funciona igual que cualquier otra sobrefunción, pero con una particularidad que la hace más difícil de examinar. El aporte económico se percibe como una obligación en lugar de como una contribución. Nadie agradece que se paguen las cuentas. Se dan por hechas. Y el que las paga, después de años, frecuentemente descubre que su contribución más visible es también la que menos reconocimiento produce, precisamente porque su constancia la volvió invisible, exactamente como describimos en el segundo capítulo. Lo que agrava esta versión del rol es que suele venir acompañada de una expectativa adicional: que quien sostiene económicamente no tenga necesidades emocionales que atender, o al menos que no las exprese. Muchas personas en esta posición describen algo muy específico cuando finalmente hablan de ello: la sensación de ser tratados como una función y no como una persona.
de que se pregunta cómo van las cosas en el trabajo pero no cómo están ellos, de que su cansancio se interpreta como mal humor en lugar de como agotamiento. Y hay algo que hace este patrón especialmente resistente. Quien lo vive suele considerar que quejarse sería impropio, que su situación es objetivamente mejor que la de otros, que otros preferirían tener sus problemas. Todo eso puede ser cierto, y aún así el desgaste es real. La comparación con situaciones peores no elimina el costo de sostener durante años sin ser sostenido. Existe una variante paralela en el ámbito laboral que sigue exactamente la misma lógica. Es la persona que se queda a terminar lo que otros dejaron, que resuelve las crisis que nadie más quiere tocar, que se convirtió en el punto de contacto para todo lo que no tiene dueño claro. Esa persona rara vez es promovida por eso. Con frecuencia ocurre lo contrario. Se vuelve demasiado valiosa en su posición actual como para moverla. Su competencia se convirtió en la razón por la cual el sistema necesita que se quede exactamente donde está. Y esa es quizás la paradoja más cruel de la sobrefunción. La eficacia con la que sostienes un sistema puede convertirse en el motivo por el cual ese sistema no tiene ningún incentivo para cambiar. Una de las experiencias más frustrantes de estar en una relación desequilibrada es descubrir que la otra persona genuinamente no percibe el desequilibrio. No lo está negando estratégicamente. No está fingiendo. Realmente no lo ve. Esto produce una sensación específica de irrealidad. Estás describiendo una situación que para ti es evidente, y la respuesta que recibes es sorpresa auténtica. Hay 3 mecanismos que explican esto, y entenderlos cambia por completo cómo se aborda la conversación. El primero es el sesgo de disponibilidad aplicado al esfuerzo propio. Cada persona tiene acceso completo a todo lo que hace, incluyendo el esfuerzo invisible, lo que pensó, lo que consideró, lo que decidió no hacer, lo que le costó internamente. Y tiene acceso únicamente al comportamiento observable del otro. Esto significa que ambas partes de cualquier relación tienden a sobreestimar su propia contribución. No por deshonestidad, sino porque tienen más información sobre sí mismas. En una relación equilibrada, este sesgo produce pequeñas discrepancias sin importancia. En una desequilibrada, produce que la persona que da menos genuinamente crea que está dando bastante. El segundo mecanismo es la normalización. Lo que exploramos sobre la adaptación hedónica opera aquí con toda su fuerza. El nivel de esfuerzo que recibe se convirtió en su línea base de lo normal, y desde esa línea base no percibe nada extraordinario que requiera reciprocidad. El tercero es más específico y frecuentemente el más importante: la falta de señal. El sobrefuncionante típico no comunica el desequilibrio con claridad. Lo insinúa. Lo espera. Confía en que sea evidente. Y cuando finalmente lo dice, frecuentemente lo hace en un momento de saturación emocional donde el mensaje llega mezclado con acusación. Desde la perspectiva del otro, la información sobre el problema nunca llegó de forma clara y utilizable. Esto lleva a una conclusión práctica importante. La mayoría de los desequilibrios relacionales incluyen un componente de comunicación que puede corregirse, y ese componente frecuentemente es el más accesible de todos. No siempre alcanza. Hay situaciones donde la información se comunica con total claridad y aún así no produce cambio, y eso también es información valiosa. Pero conviene descartar primero la explicación más simple: que la otra persona nunca recibió el mensaje de forma que pudiera actuar sobre él. Existe una manera de verificar cuál de los 3 mecanismos está operando en tu caso específico, y es relativamente sencilla. Describe la distribución de esfuerzos de forma completamente factual, sin adjetivos ni evaluación, y observa la reacción. Si la respuesta es sorpresa genuina seguida de interés, probablemente estabas frente a un problema de información. Si la respuesta es minimización inmediata sin ninguna consideración de lo que dijiste, el problema es distinto. Esa diferencia importa enormemente porque determina qué se puede esperar del proceso que viene después. El primer caso tiene solución relativamente accesible. El segundo requiere una evaluación más profunda que abordaremos más adelante.
Hay también un elemento de tiempo que vale la pena considerar. Una persona que recibe esta información por primera vez frecuentemente necesita días para procesarla. La reacción inmediata, sea cual sea, no es el mejor indicador. Lo que ocurre una semana después dice mucho más. Un punto adicional que conviene tener presente: el hecho de que el otro no vea el desequilibrio no lo hace menos real. Muchas personas, al descubrir que la otra parte genuinamente no percibía la asimetría, concluyen que quizás estaban exagerando. Esa conclusión es un error. Que alguien no perciba algo no significa que no exista. Significa que su posición dentro del sistema no le da acceso a esa información. Y precisamente por eso, comunicarla claramente es tan importante. Hay una implicación que se desprende de todo esto y que conviene explicitar. La mayoría de las personas que reciben más de lo que dan no lo saben. Esto puede resultar frustrante de aceptar, porque implica que años de resentimiento acumulado se construyeron sobre una asimetría de información más que sobre una decisión deliberada del otro. Pero también es la razón por la que muchas de estas dinámicas sí se corrigen cuando la información finalmente circula con claridad. ¿Y por qué vale la pena intentarlo antes de sacar conclusiones definitivas sobre la relación? Existe una diferencia enorme entre reclamar un desequilibrio y comunicarlo de forma que produzca cambio. Y esa diferencia determina si la conversación mejora la situación o la empeora. La conversación que falla tiene características reconocibles. Ocurre en un momento de saturación, cuando el resentimiento ya se acumuló. Usa lenguaje absoluto. Siempre, nunca, todo. Se enfoca en el historial completo en lugar de en algo específico, y frecuentemente incluye una evaluación del carácter del otro en lugar de una descripción de comportamiento. Todo eso activa defensividad, y una persona defensiva no procesa información, solo se protege. La conversación que funciona tiene una estructura distinta, y vale la pena describirla con precisión. Primero, ocurre en un momento de calma. Esto es contraintuitivo, porque el impulso de hablar aparece justo cuando estás saturado. Pero una conversación estructural sobre la relación necesita que ambas partes tengan acceso a su capacidad de pensamiento completo. Segundo, se enfoca en el sistema, no en la persona. La diferencia entre nunca haces nada y creo que se instaló una dinámica donde yo termino ocupándome de casi todo y quiero que la revisemos juntos no es cosmética. La primera acusa. La segunda describe una estructura de la que ambos forman parte. Tercero, es específica. Un ejemplo concreto y reciente comunica mucho más eficazmente que una generalización sobre años. Cuarto, y este es el elemento que más frecuentemente falta, incluye una petición concreta y accionable. Muchas conversaciones sobre desequilibrio terminan sin que quede claro qué se está pidiendo exactamente. Se expresa un malestar, se genera incomodidad, y ambas partes salen sin saber qué debería ser diferente mañana. Una petición concreta es algo que la otra persona puede hacer o no hacer. No es quiero sentirme valorado, que es un resultado. Es me gustaría que te encargues de organizar los planes cada 2 semanas, que es una acción. Y quinto, hay que sostener el silencio después de plantearlo. El sobrefuncionante tiene una tendencia casi automática a rescatar al otro de la incomodidad. Plantea el problema, y a los pocos segundos empieza a suavizarlo, a explicar que entiende, a ofrecer alternativas que reducen la petición original. Ese rescate, hecho por costumbre, desactiva la conversación completa. Porque la incomodidad del otro es exactamente el espacio donde puede ocurrir el reconocimiento. Sostener ese silencio, aunque cueste, es frecuentemente la parte más difícil y la más determinante de toda la conversación. Existe un elemento adicional que aumenta significativamente la probabilidad de que esta conversación funcione, y tiene que ver con cómo se abre. Muchas conversaciones estructurales fracasan en la primera frase, porque el otro identifica inmediatamente que va a ser criticado y activa la defensa antes de escuchar el contenido. Una apertura que reduce esa activación tiene 2 características. Nombra explícitamente que la intención es mejorar la relación, no reprochar,
y reconoce la propia participación en la dinámica. Reconocer la propia participación no es una concesión estratégica. Es honesto, porque como vimos en el primer capítulo, la sobrefunción efectivamente participa en la construcción del desequilibrio y produce un efecto notable. Alguien que escucha a la otra parte asumir responsabilidad tiene mucha menos necesidad de defenderse y por tanto mucha más capacidad de considerar lo que sigue. Conviene también anticipar que la primera conversación probablemente no resuelva nada de forma definitiva. Las estructuras que llevan años instaladas raramente se corrigen en un intercambio. Lo que una buena conversación produce es que el tema quede abierto y nombrado, lo que hace posible volver a él sin empezar de cero. Conviene también decidir de antemano qué constituye una respuesta suficiente. Muchas de estas conversaciones terminan de forma ambigua porque quien la inició no tenía claro qué estaba buscando exactamente. Y sin ese criterio, es imposible saber después si la conversación funcionó o no. Definirlo antes, aunque sea de forma privada, convierte una conversación difusa en algo evaluable. Vale la pena mencionar un error frecuente: tener la conversación por escrito. El impulso es comprensible, porque escribir permite ordenar las ideas y evita la reactividad del momento. Pero un mensaje largo sobre un tema estructural casi siempre se lee como un reclamo formal, elimina la posibilidad de matizar en tiempo real y produce una respuesta también escrita y también preparada. Escribir puede servir para ordenar tus propias ideas antes. La conversación misma funciona mejor en persona. Aquí llegamos a la parte práctica más delicada, porque existe una manera de reducir el desequilibrio que funciona y otra que destruye la relación, y desde afuera pueden parecer similares. La manera que destruye es la retirada como castigo. Consiste en dejar de dar bruscamente, con resentimiento, esperando que la ausencia produzca reconocimiento y arrepentimiento. Esa estrategia falla por dos razones. La primera es que la energía es perceptible. Una retirada cargada de reproche se experimenta como agresión pasiva, y la respuesta natural a la agresión es la defensa, no la reflexión. La segunda es que el objetivo real no es corregir el sistema, sino producir una reacción emocional específica. Y como vimos en otros contextos, cuando el objetivo es producir una reacción, se está monitoreando constantemente si la reacción llega, lo que mantiene toda la atención puesta exactamente donde se pretendía retirarla. La manera que funciona es distinta y bastante menos dramática. Reducir gradualmente la sobrefunción sin cargarla de mensaje. Concretamente, significa dejar de hacer algunas de las cosas que hacías, sin anunciarlo como una lección, sin resentimiento visible y sin rescatar cuando la ausencia produzca consecuencias. Ese último punto es el más difícil. Cuando dejas de organizar y algo no se organiza, la tentación de intervenir en el último momento es enorme. Pero intervenir enseña que el sistema sigue teniendo respaldo, y sin consecuencias reales no ocurre ningún reacomodo. Es importante decir que esto no significa abandonar responsabilidades genuinas ni volverse indiferente hacia cosas que importan. Significa distinguir entre lo que te corresponde y lo que estabas cubriendo por el otro. Existe un elemento adicional que hace que esta recalibración funcione mucho mejor: crear espacio para que el otro contribuya, en lugar de solamente reducir tu contribución. Pedir algo concreto. Aceptar ayuda cuando se ofrece, incluso cuando podrías hacerlo mejor tú mismo. Permitir que las cosas se hagan de una manera distinta a la tuya, sin corregir. Ese último punto merece atención especial, porque muchos sobrefuncionantes bloquean sin darse cuenta la reciprocidad que dicen querer. Cuando el otro intenta contribuir y recibe corrección sobre cómo debería haberlo hecho, aprende que su contribución no es realmente bienvenida. La recalibración exitosa requiere tolerar que las cosas se hagan de forma distinta, imperfecta y a veces peor, durante el período en que el sistema se reajusta. Y requiere paciencia con el ritmo. Un sistema que tardó años en instalarse no se reacomoda en 2 semanas. Hay un obstáculo interno que aparece durante esta recalibración y que conviene anticipar, porque descarrila a muchas personas.
la culpa. Reducir la sobrefunción produce culpa incluso cuando se hace con total legitimidad. La sensación de estar fallando, de estar siendo egoísta, de estar abandonando algo que debería sostener. Esa culpa no es evidencia de que estés haciendo algo mal. Es la respuesta emocional aprendida de alguien que durante años asoció su valor con su utilidad. Y tiene una consecuencia práctica. La culpa empuja a compensar. Muchos intentos de recalibración se revierten no por presión externa, sino porque el propio sobrefuncionante no tolera la incomodidad de dar menos. Anticipar esto permite prepararse. Saber de antemano que la culpa va a aparecer, que va a ser intensa durante las primeras semanas, y que no constituye información válida sobre si la decisión fue correcta, es lo que permite sostener el cambio el tiempo suficiente para que el sistema efectivamente se reacomode. Y hay algo que suele ocurrir con esa culpa: disminuye. No de golpe, pero de manera perceptible, a medida que se acumula evidencia de que reducir el esfuerzo no destruyó la relación, ni te convirtió en la persona que temías ser. Y hay un detalle sobre el ritmo que vale la pena tener presente. Reducir demasiado rápido puede producir el efecto contrario. Un cambio abrupto se experimenta como ruptura y activa alarma. Un cambio gradual se experimenta como ajuste y permite adaptación. El objetivo no es demostrar nada, sino que el sistema encuentre un nuevo punto de equilibrio, y eso requiere tiempo. Existe una señal concreta de que la recalibración está funcionando, y conviene saber cuál es, porque no siempre es evidente. El otro empieza a notar cosas que antes no notaba. No necesariamente a hacerlas todavía, solo a notarlas. Comentarios sobre que algo no se hizo. Preguntas sobre cómo se resolvía antes. Observaciones sobre el funcionamiento cotidiano. Ese momento de percepción es el paso previo al cambio de comportamiento, y es fácil pasarlo por alto esperando directamente la acción. Todo lo anterior asume algo que no siempre es cierto, que la otra persona, una vez que recibe información clara y espacio real para contribuir, va a hacerlo. Frecuentemente ocurre. Muchas dinámicas desequilibradas son el resultado de hábitos, comodidad y falta de comunicación, y se corrigen cuando esos tres factores cambian. Pero no siempre. Existen situaciones donde el desequilibrio no es un accidente del sistema, sino su propósito, donde una de las partes obtiene un beneficio de la asimetría y no tiene ninguna intención de renunciar a él. Distinguir entre ambos casos es una de las cosas más importantes que puede hacer alguien atrapado en esta dinámica, y hay señales concretas. La primera señal es: ¿qué ocurre después de la conversación estructural? Si hubo un intento genuino de cambio, aunque fuera parcial o breve, hay material sobre el cual trabajar. Si no hubo absolutamente ningún cambio de comportamiento después de una comunicación clara y específica, eso es información. La segunda es cómo se recibe la petición. Una persona dispuesta puede reaccionar con incomodidad, con sorpresa, incluso a la defensiva al principio, y luego procesar. Una persona no dispuesta convierte tu petición en un problema tuyo. Eres demasiado exigente, estás cambiando, alguien te metió ideas. La tercera, y la más definitiva, es qué ocurre cuando reduces la sobrefunción. Si el sistema se reacomoda, aunque sea con fricción, hay reciprocidad disponible. Si la reducción de tu esfuerzo simplemente produce que las cosas dejen de hacerse indefinidamente, sin ningún ajuste del otro lado, la estructura no era compartida. Reconocer que estás en el segundo caso es doloroso, y hay una razón psicológica de por qué se posterga tanto. Después de años de inversión, aceptar que el desequilibrio es estructural implica aceptar que esa inversión no va a producir lo que esperaba. Y ese reconocimiento activa exactamente el mecanismo del costo hundido, la tendencia a seguir invirtiendo precisamente porque ya se invirtió mucho. Vale la pena decir algo con claridad aquí. Reconocer que una dinámica no se puede corregir no obliga a ninguna decisión inmediata sobre la relación. Hay relaciones familiares que no se terminan. Hay contextos donde salir no es una opción viable en este momento. Hay vínculos que uno elige mantener con plena conciencia de su asimetría. Lo que sí cambia con el reconocimiento es la expectativa. Y frecuentemente, gran parte del sufrimiento en estas dinámicas
no viene del desequilibrio en sí, sino de la espera continua de que se corrija. Dejar de esperar, aún manteniendo la relación, es en sí mismo un alivio considerable. Existe una categoría intermedia que merece mención propia porque describe a muchas situaciones reales, relaciones donde la otra persona sí está dispuesta, pero tiene una capacidad genuinamente menor. Puede ser por una condición de salud, por un período de crisis prolongada, por diferencias reales en habilidades emocionales que no se eligen. Esas situaciones no son lo mismo que la indisposición y requieren una evaluación distinta. La pregunta relevante ahí no es si el desequilibrio se puede corregir por completo, porque quizás no. Es si el nivel de asimetría que sí es corregible resulta suficiente para que la relación sea sostenible para ti. Esa es una decisión personal que nadie puede tomar por otro. Pero hacerla de forma consciente y explícita es radicalmente distinto a mantenerse en la relación por inercia mientras se acumula resentimiento durante años. Elegir sostener una asimetría con los ojos abiertos, sabiendo exactamente qué se está eligiendo y por qué, produce una experiencia completamente distinta de la misma situación. Conviene añadir algo sobre el costo hundido, porque es el mecanismo que más frecuentemente mantiene a las personas dentro de estructuras que ya evaluaron como incorregibles. Los años invertidos ya se invirtieron, no se recuperan permaneciendo. La única pregunta relevante hacia adelante es qué produce mejor resultado a partir de hoy, y esa pregunta no debería depender de cuánto se puso antes. Existe además una diferencia entre no poder corregir la dinámica completa y no poder corregir nada. Muchas relaciones no llegan nunca a un equilibrio perfecto, y aún así, mejoran sustancialmente. Pasar de una asimetría del 80 y 20 a una del 60 y 40 puede cambiar completamente la sostenibilidad de un vínculo, aunque no alcance el ideal. Evaluar en términos de todo o nada frecuentemente lleva a descartar mejoras reales por no ser completas. Todo lo que hemos explorado converge en una pregunta: ¿cómo se ama profundamente sin terminar desapareciendo dentro de la relación? Porque el riesgo del sobrefuncionante no es solamente el agotamiento ni la falta de reciprocidad. Es la disolución gradual de sí mismo dentro de la función que ocupa. La respuesta no es amar menos. Es amar con estructura. Amar con estructura significa que existe una versión de ti que permanece intacta independientemente de lo que ocurra en la relación. Intereses propios, relaciones propias, una identidad que no está compuesta enteramente por lo que haces para otros. Esto no es egoísmo, ni una estrategia para tener poder en el vínculo. Es la condición que hace posible dar de manera sostenible durante décadas, en lugar de agotarse en años. Hay algo específico que ocurre cuando esa estructura existe. La generosidad deja de venir del miedo. El sobrefuncionante clásico da, en parte, porque teme lo que pasaría si dejara de dar. Ese miedo, aunque no se nombre, está presente en cada acto de generosidad y lo contamina sutilmente. Cuando tienes una vida propia sólida, das porque quieres. Y esa diferencia es perceptible para quien recibe, aunque no pueda articularla. La generosidad libre de miedo se siente distinta de la generosidad que busca asegurar un lugar. Existe también una consecuencia práctica sobre los límites. Alguien que tiene identidad propia puede decir que no, sin que eso represente una amenaza existencial. Y esa capacidad de decir que no es, paradójicamente, lo que hace valiosos los síes. Una persona que nunca puede negarse, no está eligiendo dar. Está cumpliendo. Y quien recibe, en algún nivel, lo percibe. Hay una idea final que vale la pena dejar, especialmente para quien se reconoció en varios capítulos de este audiolibro. La capacidad de amar profundamente, de estar presente, de sostener a otros en sus peores momentos, es genuinamente valiosa. No es un defecto que haya que corregir ni una ingenuidad de la que haya que curarse. Lo que necesita corregirse no es la capacidad de dar. Es la estructura que hace que ese dar se vuelva invisible, insostenible y finalmente destructivo para quien lo ejerce. La meta no es convertirte en alguien que da menos. Es convertirte en alguien que da desde un lugar tan sólido que puede seguir dando durante toda la vida, en relaciones donde ese dar es visto, correspondido y sostenido.
Ese es un objetivo completamente distinto a endurecerse. Y es mucho más difícil y mucho más valioso. Hay una última práctica que conviene mencionar porque produce cambios más rápido que casi cualquier otra. Reconstruir aquello que se dejó de lado. Muchos sobrefuncionantes, si revisan con honestidad los últimos años, encuentran actividades, amistades e intereses que fueron abandonados gradualmente para tener más disponibilidad. No en un momento dramático, sino a través de decenas de decisiones pequeñas, donde algo propio se dio el paso a algo de la relación. Recuperar aunque sea una de esas cosas, produce dos efectos simultáneos. El primero es interno. Restablece contacto con una parte de tu identidad que existe fuera de la función que ocupas, lo que reduce directamente la dependencia de esa función para sentir que tienes un lugar. El segundo es sistémico. Reduce tu disponibilidad de forma natural y sin necesidad de anunciarlo, lo que crea espacio para que la otra parte contribuya sin que eso se experimente como un castigo ni como una estrategia. Es probablemente la intervención más limpia que existe sobre esta dinámica, porque no requiere confrontación ni cálculo. Solo requiere volver a algo que ya era tuyo. Y conviene recordar algo al cerrar este capítulo. Las relaciones equilibradas existen. No son un ideal teórico. Si has pasado años dentro de una estructura asimétrica, es fácil concluir que así funcionan las relaciones en general. No es así. Existen vínculos donde ambas partes inician, donde ambas notan, donde ambas ajustan. Y reconocer que existen es lo que permite dejar de aceptar la asimetría como el precio natural de estar acompañado. Hay una última distinción que vale la pena hacer antes de cerrar, entre dar mucho y dar todo. Dar mucho es una elección legítima que muchas personas hacen conscientemente en sus relaciones más importantes y puede ser profundamente satisfactoria cuando existe una estructura que la sostiene. Dar todo es distinto. Implica que no quedó nada afuera y por tanto que no hay ningún lugar desde el cual sostenerse si la relación cambia. La meta de este audiolibro nunca fue convencerte de dar menos. Fue asegurarte de que quede algo tuyo fuera de lo que das. Y así llegamos al final de este audiolibro. ¿Por qué quien más ama es quien menos recibe? La psicología del desequilibrio en las relaciones. Has recorrido la ley del sistema y la dinámica de sobrefunción. ¿Por qué el esfuerzo constante se vuelve invisible? La diferencia entre amar y necesitar ser necesario. La escalada de compensación. El costo oculto de ser el fuerte. ¿Por qué el otro genuinamente no lo ve? La conversación que cambia el sistema. Cómo recalibrar sin castigar, cómo reconocer cuando no se puede corregir y cómo amar sin desaparecer. Pero esto no es un final, es un inicio. El inicio de una manera distinta de estar en tus relaciones más importantes. Suscríbete al canal, escucha los demás audiolibros y recuerda. El problema nunca fue que amaras demasiado. Fue que aprendiste a amar de una manera que te hacía invisible. Y eso, a diferencia de tu capacidad de amar, sí se puede cambiar. Si te reconociste en varios capítulos de este audiolibro, hay algo que conviene decir al cerrar. No hace falta que cambies todo, ni que tengas la conversación difícil esta semana, ni que tomes ninguna decisión sobre ninguna relación ahora mismo. Con notar la estructura ya cambió algo, porque hasta hoy probablemente interpretabas el desequilibrio como una historia sobre cuánto vales o sobre quién es la otra persona. Y ahora tienes una explicación distinta, que es sobre cómo funcionan los sistemas. Esa explicación no elimina el dolor, pero quita de encima una carga que nunca te correspondió. Y si esa conversación difícil llega en algún momento, o si decides ajustar algo, o si simplemente vuelves a algo que habías dejado de lado, cualquiera de esas cosas es suficiente para empezar. El sistema cambia desde cualquier punto donde se lo toque, y si hay una sola idea que valga la pena llevarte, que sea esta. Nunca fue una historia sobre cuánto vales. Siempre fue una historia sobre cómo funcionan los sistemas cuando una parte sostiene por las dos.